Hola a todos los amigos del canal. Seguimos con la lectura de los medios de prueba. Ya recordar que estamos revisando precisamente el libro segundo del juicio ordinario, y el título que estamos revisando es el título 11 de los medios de prueba en particular. En el video pasado revisamos lo que correspondía a los instrumentos y hoy nos toca lo que corresponde a los testigos y de las tachas. El artículo 356 menciona la habilidad para testificar en juicio. Nos dice que es hábil para testificar en juicio toda persona a quien la ley no declare inhábil. El artículo 357 menciona las inhabilidades absolutas para testificar en juicio y nos dice que no son hábiles para declarar como testigos. Número 1. Los menores de 14 años podrán, sin embargo, aceptarse su declaración sin previo juramento y estimarse como base para una presunción judicial cuando tengan discernimiento suficiente. Número 2. Los que se hallan en interdicción por causa de demencia. Número 3. Los que al tiempo de declarar o al de verificarse los hechos sobre que declaran se hallen privados de la razón por ebriedad u otra causa. Número 4. Los que carezcan del sentido necesario para percibir los hechos declarados al tiempo de verificarse estos. Y número 5. Los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente. Número 6. También los que en el mismo juicio hayan sido cohechados o hayan cohechado o intentado cohechar a otros, aun cuando no se les haya procesado criminalmente. Número 7. Los vagos sin ocupación u oficio conocido. Número 8. Los que en concepto del tribunal sean indignos de fe por haber sido condenados por delito. Y número 9. Los que hagan la profesión de testificar en juicio. Por su parte, el artículo 358 menciona las inhabilidades relativas para testificar en juicio. Y nos dice que también son inhábiles para declarar, número 1, el cónyuge y los parientes legítimos hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad de la parte que los presenta como testigos. Número 2, los ascendientes, descendientes y hermanos ilegítimos cuando haya reconocimiento del parentesco que produzca efectos civiles respecto de la parte que solicite su declaración. Número 3, los pupilos por sus guardadores y viceversa. Número 4, los criados, domésticos o dependientes de la parte que los presenta. Se entenderá por dependiente para los efectos de este artículo el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo haya presentado por testigo aunque no viva en su casa. Número 5, los trabajadores y laboradores dependientes de la persona que exige su testimonio. Número 6, los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto. Número 7, los que tengan íntima amistad con la persona que los presenta o enemistad respecto de la persona contra quien declaren. La amistad o la enemistad deberán ser manifiestas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias. Por su parte, las inhabilidades que menciona este artículo no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hayan establecidas presente como testigos a las mismas personas a quien podrían aplicarse dichas tachas. Por su parte, el artículo 359 no menciona las obligaciones de los testigos y nos dice que toda persona, cualquiera que sea su estado o profesión, está obligada a declarar y a concurrir a la audiencia que el tribunal señale con este objeto. Cuando se exija la comparecencia de un testigo a sabiendas de que es inútil su declaración, podrá imponer el tribunal a la parte que le haya exigido una multa de 1/10 a medio sueldo vital. Por su parte, el artículo 360 nos menciona las excepciones a la obligación de declarar y nos dice que no serán obligados a declarar, número 1, los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas sobre hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio. Número 2, las personas expresadas en los números 1, 2 y 3 del artículo 358 tampoco están obligados a declarar. Número 3, los que son interrogados acerca de hechos que afecten el honor del testigo o de las personas mencionadas en el número anterior o que importen un delito de que puedan ser criminalmente responsables el declarante o cualquiera de las personas referidas. El artículo 361 nos habla sobre las excepciones a la obligación de comparecer
y nos dice que podrán declarar en el juicio, en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Número 1, el presidente de la República, los ministros de Estado, senadores, diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, los alcaldes dentro del territorio de su jurisdicción, los jefes superiores de servicio, los miembros de la Corte Suprema o de alguna Corte de Apelaciones, los fiscales judiciales de estos tribunales, los jueces letrados, el fiscal nacional, los fiscales regionales, los oficiales generales en servicio activo o en retiro, los oficiales superiores y los oficiales jefes. El número 2 está derogado. El número 3 está eliminado. El número 4 nos dice que las mujeres, siempre que por su estado o posición no puedan concurrir sin grave molestia. Número 5, los que por enfermedad u otro impedimento calificado por el tribunal se hallen en la imposibilidad de hacerlo. Para este efecto, dentro del tercer día hábil siguiente a su notificación, las personas mencionadas propondrán al tribunal el lugar y la fecha comprendida dentro del término probatorio de realización de la audiencia respectiva. El juez los fijará sin más trámite si el interesado así no lo hiciere ni comunicare su renuncia al derecho que le confiere este artículo. Con todos los miembros y fiscales judiciales de las Cortes, los jueces letrados que ejerzan sus funciones en el asiento de estas no declararán sin previo permiso de la Corte Suprema, tratándose de algún miembro o fiscal judicial de este tribunal o de la respectiva Corte de Apelaciones en los demás casos. Este permiso se concederá siempre que no parezca que solo se trata de establecer respecto del juez o fiscal judicial presentado como testigo una causa de recusación. Por su parte, el artículo 362 nos menciona las excepciones a las obligaciones de declarar y comparecer. Nos dice que no están obligados a declarar ni a concurrir a la audiencia judicial los chilenos o extranjeros que gocen en el país de inmunidad diplomática en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia. Estas personas declararán por informe. Si consintieren a ello voluntariamente, al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso por medio del ministerio respectivo. El artículo 363 nos menciona el juramento de los testigos y nos dice que antes de examinar a cada testigo se le hará prestar juramento al tenor de la fórmula siguiente. Dos puntos, abro comillas. Juráis por Dios decir verdad acerca de lo que se os va a preguntar, cierre comillas. El interrogado responderá, abre comillas, sí juro, cierre comillas, conforme a lo dispuesto en el artículo 62. El artículo 364 nos señala cuál es la forma de examinar a los testigos y nos dice que los testigos de cada parte serán examinados separada y sucesivamente, principiando por los del demandante, sin que puedan unos presenciar las declaraciones de otros. El tribunal adoptará las medidas conducentes para evitar que los testigos que vayan declarando puedan comunicarse con los que no hayan prestado declaración. Por su parte, el artículo 365 nos señala la forma de interrogar a los testigos y nos dice que los testigos serán interrogados personalmente por el juez y si el tribunal es colegiado por uno de sus ministros a presencia de las partes y de sus abogados si concurren al acto. Las preguntas versarán sobre los datos necesarios para establecer si existen causas que inhabiliten al testigo para declarar y sobre los puntos de prueba que se hayan fijado. Podrá también el tribunal exigir que los testigos rectifiquen, esclarezcan o precisen las aseveraciones hechas. El artículo 366 nos menciona las preguntas de las partes a los testigos y nos dice que cada parte tendrá derecho para dirigir, por conducto del juez, las interrogaciones que estime conducentes a fin de establecer las causales de inhabilidad legal que puedan oponerse a los testigos y a fin de que estos rectifiquen, esclarezcan o precisen los hechos sobre los cuales se invoca su testimonio. En caso de desacuerdo entre las partes sobre la conducencia de las preguntas, resolverá el tribunal y su fallo será apelable solo en lo devolutivo. El artículo 367 nos indica cuál es la forma en que los testigos deben responder y nos dice que los testigos deben responder de una manera clara y precisa a las preguntas que se les hagan, expresando la causa por qué afirman los hechos aseverados. No se les permitirá llevar escrita su declaración. El artículo 368 nos refiere a la continuidad de la declaración y nos dice que la declaración constituye un solo acto que no puede interrumpirse sino por causas graves y urgentes. El artículo 369 nos dice las audiencias para examinar a los testigos y indica el tribunal atendido al número de testigos y el de los puntos de prueba señalará uno o más audiencias para el examen de los que se encuentran en el departamento.
También nos dice el artículo que procurará también, en cuanto sea posible, que todos los testigos de cada parte sean examinados en la misma audiencia. El artículo 370 se refiere a la escrituración de la declaración de los testigos y nos dice que las declaraciones se consignarán por escrito, conservándose en cuanto sea posible las expresiones de que se haya valido el testigo, reducidas al menor número de palabras. Después de leídas por el receptor en altavoz y ratificadas por el testigo, serán firmadas por el juez, el declarante si sabe y las partes si también saben y se hallan presentes, autorizándolas un receptor que servirá también como actuario en las incidencias que ocurran durante la audiencia de prueba. El artículo 371 se refiere a la declaración de testigos vía exhorto y nos dice que si han de declarar testigos que residen fuera del territorio jurisdiccional en que se sigue el juicio, se practicará su examen por el tribunal que corresponda, a quien se remitirá copia en la forma que señala el artículo 77 de los puntos de prueba fijados. El examen se practicará en la forma que establecen los artículos anteriores, pudiendo las partes hacerse representar por encargados en conformidad al artículo 73. El artículo 372 se refiere a los testigos admitidos a declarar y nos dice que serán admitidos a declarar solamente hasta 6 testigos por cada parte sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse. Solo se examinarán testigos que figuren en la nómina a que se refiere el inciso final del artículo 320 y podrá con todo el tribunal admitir otros testigos en casos muy calificados y jurando la parte que no tuvo conocimiento de ellos al tiempo de formar la nómina de que trata el inciso anterior. Por su parte, el artículo 373 nos habla sobre las tachas de los testigos y nos dice que solamente podrán oponerse tachas a los testigos antes de que presten su declaración. En el caso del inciso final del artículo anterior, podrán también oponerse dentro de los 3 días subsiguientes al examen de los testigos. Solo se admitirán las tachas que se funden en alguna de las inhabilidades mencionadas en el 357 y en el 358 y con tal que se expresen con la claridad y especificación necesarias para que puedan ser fácilmente comprendidas. Por su parte, el artículo 374 nos habla sobre la sustitución de los testigos tachados. Nos dice que opuesta la tacha y antes de declarar el testigo podrá la parte que lo presenta pedir que se omita su declaración y que se reemplace por la de otro testigo hábil de los que figuran en la nómina respectiva. El artículo 375 nos señala el examen de los testigos tachados y nos dice que las tachas opuestas por las partes no obstan al examen de los testigos tachados, pero podrán los tribunales repeler de oficio a los que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las que señala el artículo 357. La apelación que se interponga en este caso se concederá solo en el efecto devolutivo. Por su parte, el artículo 376 se refiere a la recepción de las tachas a prueba. Nos dice que cuando el tribunal lo estime necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas a prueba, la cual se rendirá dentro del término concedido para la cuestión principal. Pero si éste está vencido o lo que de él reste no sea suficiente, se ampliará para el solo efecto de rendir prueba de tachas hasta completar 10 días, pudiendo además solicitarse el aumento extraordinario que concede el artículo 329 en los casos a que él se refiere. El artículo 377 no señala la prueba de las tachas y nos dice que son aplicables a la prueba de las tachas las disposiciones que reglamentan la prueba de la cuestión principal. Por su parte, el 378 no señala los medios de prueba admisibles en las tachas y nos dice que no se admitirán prueba de testigos para inhabilitar a los que hayan declarado sobre las tachas deducidas, lo cual no obsta para que el tribunal acepte otros medios probatorios sin abrir término especial y tome en cuenta las incapacidades que contra los mismos testigos aparezcan en el proceso. El artículo 379 nos habla sobre la imposibilidad de apelar la resolución que reclame o que recibe las tachas a prueba y nos dice que las resoluciones que ordenan a recibir pruebas sobre las tachas opuestas son inapelables. No obstante lo dispuesto, ¿no es cierto?, en el inciso anterior, la legalidad de las tachas y su comprobación serán apreciadas y resueltas en la sentencia definitiva. Por su parte, el artículo 380 nos menciona la citación legal de los testigos y nos dice que siempre que lo pida alguna de las partes, mandará al tribunal que se cite a las personas designadas como testigos en la forma establecida por el artículo 56, indicándose en la citación del juicio en que deben prestarse la declaración y el día y hora de la comparecencia. Siguiendo con el artículo, el testigo que legalmente citado no comparezca podrá ser compelido por medio de la fuerza a presentarse ante el tribunal que haya expedido la citación, a menos que compruebe que ha estado en imposibilidad de concurrir. Si compareciendo se niega sin justa causa a declarar,
podrá ser mantenido en arresto hasta que preste su declaración, todo lo cual se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda afectar al testigo rebelde. El artículo 381 nos menciona el derecho del testigo a reclamar gastos y nos dice que tiene el testigo derecho para reclamar de la persona que lo presenta el abono de los gastos que le impongan la comparecencia. Se entenderá renunciado este derecho si no se ejerce en el plazo de 20 días contados desde la fecha en que se presta la declaración. En caso de desacuerdo, estos gastos serán regulados por el tribunal sin forma de juicio y sin ulterior recurso. Por su parte, el artículo 382 nos señala a los testigos que no hablan castellano o son sordos. Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de 18 años, quien prometerá bajo juramento desempeñar bien y fielmente el cargo. Por conducto, el intérprete se interrogará al testigo y recibirán sus contestaciones, las cuales serán consignadas en idioma del testigo, si éste no entendiera absolutamente el castellano. En tal caso, se pondrá al pie de la declaración traducción que de ella haga el intérprete. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones. Si no fuere posible proceder de esta manera, la declaración del testigo será recibida por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con él por medio de la lengua de señas, por signos o que comprendan a los sordos o sordos mudos. Estas personas prestarán previamente también el juramento de que trata el inciso primero. Por su parte, el artículo 383 nos señala el valor probatorio de los testimonios de oídas y nos dice que los testimonios de oídas, esto es, los testigos que relatan hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que solo conocen por el dicho de otras personas, únicamente podrán estimarse como base de una presunción judicial. Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o esclarece el hecho de que se trata. Por su parte, el artículo 384 nos señala el valor probatorio de las declaraciones de los testigos y nos dice que los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes. Número 1. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción judicial cuyo mérito probatorio será apreciado en conformidad al artículo 426. La de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos, podrán constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en contrario. Número 3. Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de los testigos de las otras, tendrán, por cierto, lo que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezcan que dicen la verdad por estar mejor instruidos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos o por hallarse más conformes con sus declaraciones en sus declaraciones con otras pruebas del proceso. Número 4. Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, tendrán por cierto lo que declare el mayor número. Número 5. Cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no puede inclinarse a dar más crédito a los unos que a los otros, tendrán igualmente por no probado el hecho. Y 6. Cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos de una misma parte, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes. Con eso termina lo que corresponde a los testigos y las tachas y nos vemos en el siguiente video de los medios de prueba en particular que correspondería a la confesión en juicio.